Nadie lloró cuando el padre murió. No es que no doliera, es que el miedo era más fuerte. Miedo a lo que estaba a punto de salir a la luz. Después de 12 años, la casa familiar volvió a abrir sus puertas. El polvo cubría los muebles como un sudario, pero el silencio era diferente. Se sentía más pesado, casi acusador. Elena fue la primera en llegar. Era la hija mayor, la que nunca se había ido, la que había cargado con todo en la casa, la madre enferma, los reproches constantes y un rencor que se le había pegado a la piel. Cuando su hermano Marcos cruzó el umbral, ella ni siquiera se molestó en levantarse. Le dedicó esa mirada que se reserva para quien llega tarde a un funeral que ya ha terminado. Pensé que no vendrías, dijo Elena, con la voz vacía de emoción. Marcos dejó la maleta en el suelo. Habían pasado 12 años, una vida entera para él. Pero en esa casa, el tiempo parecía haberse congelado. Yo también, respondió, sintiendo el peso de cada segundo que había estado lejos. En una esquina del salón, Lucía los observaba a ambos, la hermana menor, la que siempre había sido invisible, la que aprendió a escuchar, porque nadie la escuchaba a ella. Mientras tanto, en la cocina, su madre, Rosa, preparaba café. Actuaba como si fuera un día cualquiera, como si su esposo no acabara de morir, como si esa familia no estuviera rota, en 1000 pedazos, desde hacía mucho, mucho tiempo. La cena fue un teatro del absurdo. Hablaron del clima, del pueblo, de trivialidades, sin importancia, pero cada pausa, cada silencio entre palabras, gritaba lo que nadie se atrevía a decir. Marcos notó que su silla, en la mesa, era diferente, más pequeña. Su lugar ya no existía. Había sido reemplazado. Era un extraño en su propia casa. De repente, la voz de Rosa cortó el aire. Mañana vendrá el abogado, anunció, para leer el testamento. Elena apretó los labios con fuerza. Lucía levantó la mirada por primera vez en toda la noche, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Marcos sintió un nudo helado en el estómago. Nadie hizo preguntas. Todos temían la respuesta. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Marcos. La vieja casa crujía, como si respirara recuerdos dolorosos. Se levantó y caminó por el pasillo oscuro, iluminado solo por la luna que se filtraba por las ventanas. Las fotos en las paredes seguían allí en retratos de una familia feliz, sonrisas que ahora parecían una cruel mentira. Al pasar frente a la habitación de su padre, notó que la puerta estaba entreabierta. Una fuerza invisible lo empujó a entrar. Dentro, escondida en el fondo de un armario, encontró algo que no debería estar allí. Una caja de madera, vieja y polvorienta. No la había visto nunca. Estaba esperando, con manos temblorosas. La abrió adentro. Había cartas, docenas de cartas escritas a mano. Todas iban dirigidas a la misma persona, Lucian. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era casi física. Se podía cortar con un cuchillo. El abogado llegó con una puntualidad británica. Traje oscuro, maletín de cuero, voz completamente neutra. Se sentó a la cabeza de la mesa y abrió los documentos. El testamento es muy claro, comenzó. La casa no se venderá. Todavía. Elena se enderezó en su silla, alerta. ¿Cómo que no? Espetó. El abogado la miró por encima de sus gafas. Su padre dejó una condición. Marcos sintió que el aire se volvía irrespirable. Deben permanecer aquí, continuó el abogado. 1 semana. Los 4 juntos. Lucía tragó saliva ruidosamente. Rosa cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Después de esa semana, prosiguió el abogado, la casa será heredada por uno solo de ustedes. Elena se puso de pie de un salto, furiosa. Uno solo. Eso es absurdo. Es una locura. Así lo dejó escrito, respondió el abogado, imperturbable. Y hay algo más. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Si alguno de ustedes abandona la casa antes de que termine la semana, nadie hereda nada. La propiedad pasará a beneficencia. La semana comenzó como una guerra silenciosa. Elena, controladora como siempre,
Intentaba dirigir cada movimiento, cada conversación. Marcos, el hijo pródigo, se convirtió en un observador silencioso, estudiando cada gesto, cada mirada. Lucía, fiel a su papel, se replegó en su silencio, haciéndose aún más invisible. Y Rosa evitaba las miradas, las conversaciones, la realidad. Esa misma noche, Marcos no pudo más. Buscó a Lucía en el jardín. Encontré algo en el cuarto de papá, le dijo en voz baja. Ella no pareció sorprendida. Levantó la vista hacia él y con una calma escalofriante respondió: ya era hora. Y entonces, la verdad empezó a derramarse como veneno. Lucía le contó todo en las cartas. No eran de amor, eran de culpa. Su padre, en esas páginas, confesaba que sabía que Lucía no era su hija biológica. Lo había descubierto años atrás, y por miedo o por cobardía, había decidido callar. Pero había alguien más que conocía el secreto en Elena, y lo había usado como un arma. Durante años, la hermana Mayo Ere había manipulado a su padre, amenazándolo con revelar la verdad y destruir a la familia. Lo enfermó de miedo, lo consumió lentamente, día a día. Por eso Marcos se había ido 12 años atrás, porque había intuido esa maldad, esa oscuridad en Elena, pero nadie le había creído. Lo habían llamado exagerado, dramático. Cuando finalmente confrontaron a su madre con la verdad, Rosa se derrumbó. Yo lo sabía, susurró entre sollozos. En el fondo, siempre lo supe. El castillo de mentiras que habían construido durante décadas se vino abajo en un instante. El último día de la semana, el aire era plomizo. Elena, acorralada y expuesta, hizo las maletas. Intentó irse, huir de su propio juicio, pero no pudo. En la puerta, una fuerza inexplicable la detuvo. Era como si la propia casa, testigo mudo de tanto dolor, se negara a dejarla escapar. Aquella casa no era una herencia, era un tribunal. El abogado volvió, puntual como siempre. Se aclaró la garganta y dijo sus últimas palabras. Su padre dejó muy claro en una última carta quién debía quedarse con todo. Miró directamente a Lucián, porque fue la única que, a pesar de tener todos los motivos, nunca pidió nada. La única que sufrió en silencio. Elena soltó un grito que mezclaba rabia e incredulidad. Marcos, por primera vez en años, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, llorando por todo lo perdido. Rosa permaneció inmóvil, perdida en las ruinas de su vida. En Lucía, no sonrió, no sintió triunfo, solo el peso de una revelación tardía. La verdad no siempre libera. A veces, la verdad condena. La casa volvió a cerrarse, pero esta vez, el silencio era diferente. Ya no había secretos que ocultar, y por primera vez, nadie quería salir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo video. Hasta pronto.